Sí, sí. Y la tabla era una 4 por 30 y pico litros. Bueno, no tiene Que, muchos litros, ¿eh? Yo estoy con una bastante más grande ahora. Y con más no es pequeñas no mucho litro, podía. pero o sea, de verdad que una vez que estás ya que pillas la ola, que la remas, yo notaba que ya me sobraba la tabla. La que Ya. tuve primera era una 4,7 o así, y la vi enorme. O sea, ya sin saber hacer casi prone, ya la había que no iba a aprovechar demasiado con ella. ¿Y te costó al principio el take-off cogerle esto? Porque a mí me ha costado bastante. Al principio, sabiendo hacer Sí, pumping muy bien, es que levantaba y al agua, levantaba y al agua. Digo, pues no puede ser, si yo hago pumping de maravilla. sí, a ver, el proceso para aprender a hacer prone, pues fue, vamos, muy, muy largo. Al final, eso, yo tuve que aprender así a remar, porque hacía que no remaba 1000 años. Entonces, eso, la postura, ponerte bien en la ola, saber dónde está bien el pico. Entonces, eh, para empezar, lo más importante es eso, saber tus medidas, tu peso, tu altura, etcétera, para tener un buen material. Y luego saber qué quieres hacer. O sea, si hay gente que quiere hacer prone simplemente para carvear, pues igual le hace falta un foil mucho más medio aspecto que uno high aspect como los de Gong, que hoy en día pues todo el mundo hace lo que está con ellos. Mm. Entonces, yo decidí que quería estar encima del agua haciendo foil, pues lo que me diera el cuerpo básicamente, hasta que me cansara. Y, y eso, y por eso empecé a comprar foils pues mucho más, digamos, como un poco con una medida muy, muy grande para mí. Porque yo realmente Ya. iba sobrado con 1200 de área en la ola, Eso es pillaba ya olas que no para rompían, vaya. conectar olas, supongo, ¿no? Necesitabas más Eso grande. es. Eso es. Y con esos más grandes luego el take-off no se te iba la tabla para arriba. No, no porque al final, al no tener, o sea, la sección al ser mucho más reducida que un foil de low aspect, es decir, un foil tan high aspect te permite reducir la sección ¿La sección a que del, llamas? ¿El grosor? eso es grosor, o cuando tú Vale. cortas el foil digamos, por la mitad, pues la sección que tiene el perfil Sí. alar. Al ser más fino no se dispara para arriba. Yo eso es lo que noté. Yo empecé yo me acuerdo, el primer baño que me pegué haciendo prone fue con un 2000 de área. Claro, me empujaba la ola y ya estaba ya como un cohete. O sea, ya era imposible controlarlo, porque era Gordos, muy ¿no? gordo, muy gordo. Ya. Luego pasé a uno de 1500, que era casi lo mismo, pero bueno, ya notaba que podía pillar la ola, pero peleándome mucho. O sea, tenía que hacer mucha fuerza hacia abajo. O sea, tenía que mantener la tabla con fuerza para que no se me disparara. Y a partir de Ya. ahí, pues hablando con gente y mirando en YouTube y escuchando podcast, pues me di cuenta que, hostia, pues igual no me hace falta un foil tan, pues de estas características. Y es cuando ahí empezaron las marcas a sacar, que era una novedad. Lo High Aspect en el 2021 Claro. era muy, muy nuevo. Vale. ¿Y en cuántas sesiones te costó, por ejemplo, pillar el take-off? El Para take-off, hacerme una idea. pues muchas. O Sí, sea, ¿no? Bueno, yo unas me acuerdo cuantas. de estar en días pues con medio borrascas y tal, entrando solo a la playa, simplemente para remar la ola y poder levantarme y Ya. hacer un Vale. largo, vamos, una... Entonces es normal mi caso, entonces. A ver, yo por lo menos me considero que no soy extraordinario y bueno, me costó, o sea, fue trabajo duro, sacrificio y horas en el agua. Vale. Pero Y, bueno, como tenía claro que quería conseguirlo, vaya. ya. Y supongo que al principio también era solo coger la ola y volver remando sin conectar, ¿no? Eso Entonces, es. y eso es lo mismo. ¿Cuántas sesiones te costó de solo remar olas para poder conectar la Pues, primera ola? Más o menos, ¿eh? Para o hacerme una sea, idea. bastantes. Sí, ¿no? Sí, Vale. yo creo que hasta, o sea, en 2021, pues hasta, no sé, tengo por ahí un vídeo de Oriñón. O sea, yo empecé a aprender tanto en sope salvaje y Areguánaga.
y Ereaga, cuando estaba pasado el mar, pues entraba también en Ereaga. Y lo único que hacía era eso, remar la ola, intentar que el foil no me controlara, o sea, yo controlara el foil, que no se me disparara, y luego mantenerme recto en la ola. O sea, eso era como el primer paso para luego estar cómodo y ya poder pillar una ola y estar en la ola pues girando y tal. Y pues eso, yo creo que fueron más de, o sea, unos meses. Fueron meses. Sí, No, sí. es que yo personalmente sí que he conseguido conectar olas, pero saliendo de Dock Start y con un foil tremendo de los de Pan Sí, Foil, y así he conseguido coger olas, pero aún así co- conecto 2 olas y estoy reventado. Yo esta gente que le veo que está ahí media hora, bueno, tú también puedes estar en media hora y encima digo, pero si lleva un foil enano comparando con el mío y yo me canso, digo, ¿dónde está el truco? sí, Porque yo bombear ya sé. sí, yo noté mucho la diferencia de, como te he dicho, estuve primero haciendo dog start y luego me pasé al prone. Pues los primeros meses, o sea, yo no notaba mucha diferencia a estar en la ría bombeando y luego a estar en mar abierto, digamos, Mm. en playa. No sé si era por la turbulencia o por, no sé, por la ola en sí, por la energía que tiene la ola, pero me costaba muchísimo más bombear en la playa que en la ría. O sea, yo al menos eso es lo que he notado, ¿eh? Es lo que lo que me pasa a mí ahora. No sé si es porque en agua plana estoy más relajado, supongo, porque ya sé lo que va a pasar. Y en No lo sé. el mar, como se está moviendo, estoy todo el rato nervioso y bombeo más rápido y tengo que compensar los movimientos. Supongo que es algo así, pero por lo que veo, con la práctica, eso también se pasa, Sí, porque... como te he dicho, una vez que empecé con el foil este de 1,10 m, ya a mí me cambió totalmente el cómo bombear, cómo la cadencia, todo. Porque una vez que ya estoy más cómodo en la ola, ya puedo remarla bien, que el foil no se me sale del agua, pues ya cambia un poco todo, porque ya vas mucho más relajado, pillas la ola y ya sabes lo que va a pasar, o sea, no tienes esa incertidumbre de, hostia, que igual me salgo disparado por la ola. Entonces, una vez que pillas la ola y estás ya encima del foil, la clave es estar, o sea, no irte recto para no quedarte, digamos, sin que la ola te empuje. Vas un poco en diagonal y luego si quieres ya hacerte pues un doble o irte hacia atrás bombeando, yo notaba mucho que cuando giraba muy bruscamente, o sea, haciendo casi un ángulo de 90 grados para irme hacia atrás, el foil se me quedaba sin velocidad. Entonces, pues lo mismo, escuchando podcast, viendo vídeos, pues me dije que igual la gente, en lugar de girar con un ángulo muy, pues de 90 grados hacia atrás, era mejor irte con la ola, pues cogiendo velocidad y salirte de la ola, pues pues haciendo como una tangente a la ola. No sé si me explico. Sí, haciendo la curva más abierta, ¿no? Sí, Incluso bajando un poco la ola y volver a subirla, ¿no? sí. O sea, simplemente que la ola te pase a ti. Es decir, que no tú te vayas para atrás hacia la ola. ¿Y coger velocidad no puede ser también clave? Sí, sí, Antes de sí. salirte. Sí, Sí, ¿no? sí. O sea, estar Es que a unos mí me da la segundos en la sensación de que las ola. primeras veces me salía mal porque iba sin velocidad, pero ahora intuitivamente ya cojo más velocidad y entonces creo que es por eso que me sale mejor ahora. Es inevitable que si no vas con velocidad te caes Ya. por falta de sustentación.